La pregunta es, ¿cómo y por qué surgieron los números? ¿De dónde salieron los sistemas numéricos que forman las ciencias exactas que hoy conocemos? ¿Qué es eso de números naturales? ¿Qué enteros? ¿Qué racionales? ¿Irracionales? ¿Qué reales? ¿Qué complejos? ¿Qué es todo eso? Quédate. Vamos a adentrarnos en las raíces de todo este mundo de las ciencias exactas. Vamos a explicar cómo surgieron los elementos que hacen la ciencia que hoy conocemos. ¿Sabes por qué? Porque estamos aprendiendo de verdad. Estamos entendiendo el porqué de las cosas. Estamos dando el científicamente porqué de todo lo que existe a tu alrededor. Antes de comenzar a hablar acerca de todo lo que conlleva las ciencias exactas, todo eso que nos enseñan en el colegio y en la universidad, si es el caso, debemos adentrarnos en las raíces de todo esto. Debemos entender el cómo y por qué surgieron los sistemas numéricos. ¿Cuál fue la necesidad del hombre de crear esta diversidad de conjuntos? ¿Y cuál es su utilidad? ¿Cuál fue la utilidad que se le fue dando a lo largo del tiempo? Vamos a comenzar por unos números que nos enseñaron desde que somos unos niños. Vamos a dar un pequeño viaje en el tiempo. Los números naturales son los primeros números que nos enseñan. Y así es cuando nos enseñan a sumar, nos enseñan a restar y empezamos a adentrarnos en el mundo de la matemática. Resulta que estos números surgen a partir de la necesidad del hombre primitivo de contar sus objetos, de contar sus alimentos para diversos fines. Entonces una definición de los números naturales son todos los números a partir del 1 que se utilizan para contar. Es decir, el 1, el 2, el 3 y así hasta el infinito. Aquí viene la primera pregunta interesante. ¿El cero es un número natural? Bueno, realmente esto es un debate que ha surgido por mucho tiempo en el mundo de la matemática. Y la respuesta es sí, pero no. Es decir, existen algunas personas que se inclinan porque el cero es un número natural, mientras que existen otras que no. Es decir, hay algunos casos en que conviene tomar el cero como un número natural y hay otros en que no. Por ejemplo, puede existir una persona que te diga, mira, lo que pasa es que el cero es un número natural porque el cero puede ser considerado como el cardinal de un conjunto vacío. Y está bien, es perfecto. Pero puede haber otra persona que te diga, mira, no, lo que pasa es que yo tengo una sucesión, S sub n, con n natural, y voy a empezar a descubrir los términos de dicha sucesión. Entonces allí el cero no es un número natural, porque las sucesiones empiezan a partir del primer término. Entonces es dependiendo del contexto, dependiendo de tu necesidad o dependiendo de lo que vayas a hacer. ¿Tomas el cero como un número natural o no? Bueno, no importa, simplemente es un dato adicional. Resulta que los números naturales tienen algunas propiedades. Por ejemplo, todo número natural tiene un sucesor. El sucesor de un número natural se define como el número siguiente a ese número. Por ejemplo, el sucesor de 2 es 3, porque el número que le sigue al 2 pues es el 3. El sucesor de 10 es 11. Y en general, el sucesor de n es n más 1. Resulta que existen algunas operaciones definidas dentro del conjunto de los números naturales. Por ejemplo, la suma está completamente definida porque si tú sumas dos números naturales, siempre te va a dar otro número natural. 10 más 2, 12. Siempre te va a dar un número natural. Y lo mismo pasa con el producto. Si tú multiplicas dos números naturales, siempre te va a dar un número natural. Pero ¿qué pasa si tú restas dos números naturales? Es decir, si yo tomo un número natural y le resto otro número natural, ¿esto siempre me va a dar un natural? Esta es la pregunta, gran incógnita. Y la respuesta es no. No me puedes decir, ¿cómo que no? 10 menos 6, 4, perfecto. Pero 3 menos 7, ¿qué te da? No está definido en los naturales. No está definido en los naturales porque por allá en primaria nos dijeron que para yo efectuar una resta de números naturales, el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo para que esa resta exista en el conjunto de los números naturales. Entonces, por ejemplo, tú tienes una resta, no sé, 7 menos 3. Esto efectivamente te da 4. Aquí estamos bien.
Pero si tú dices 2 menos 5, esto en los naturales pues no está definido, no existe, ¿sí? Entonces, en general, si tú tienes un número A y B, ¿sí? Vamos a suponer que A y B pertenecen a los naturales. Si tú tienes una resta A menos B, esto pertenece a los naturales si A es mayor o igual que B. Aquí en este caso, por ejemplo, A es 7, B es 3, entonces claro, A es mayor que B, 7 es mayor que 3, claro que sí. Y puede ser igual porque si tú restas el mismo número, pues eso te va a dar 0. Pero si yo tengo un A menos B, este A menos B no va a pertenecer a los naturales si A es menor que B. Como acá. Aquí A es 2 y B es 5. Entonces 2 menos 5 en los naturales no está definido. Entonces, para resolver este problema, para que esta operación tenga sentido, se tuvo que crear otro conjunto más grande donde esta operación esté definida. Los números enteros surgen del problema que te acabo de plantear. El conjunto de los números enteros está definido por la unión de los números naturales, el 0, si es que defines que el 0 no es un número natural, y los opuestos aditivos de los números naturales. Entonces, los números enteros se definen como los opuestos aditivos de los números naturales, que ya te explico qué significa ese término. El 0, aquí ya no existe discusión de si el 0 es o no un número entero. El 0 es un número entero y no existe discusión contra eso. Y los números naturales. Ahora, ¿qué es el opuesto aditivo? El opuesto aditivo de un número no es más que ese mismo número pero con signo contrario. En el mundo de las matemáticas, un número es positivo, es negativo o es cero. No existe otra posibilidad. Entonces, así por ejemplo, el opuesto aditivo de 5 es menos 5. El opuesto aditivo de menos 7 es 7. Y la particularidad con estos números es que si tú sumas un número con su opuesto aditivo, siempre te va a dar 0. Por ejemplo, si tú sumas el 2 con el menos 2, eso te da 0. Si tú sumas el menos 6 con el 6, también te va a dar 0. Así como en los números naturales, en los números enteros también existen operaciones que están completamente definidas. Si tú sumas o restas dos números enteros cualquiera, los que tú elijas, eso efectivamente te va a dar otro número entero. Y lo mismo pasa con el producto. Pero ¿qué pasa si tú divides dos números enteros? ¿Siempre te va a dar un número entero? No me puedes decir, claro que sí, 12 dividido 4 pues me da 3, perfecto. Pero 5 dividido 6, ¿qué te da? 7 dividido 3. No está definido. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un 15 dividido 3, esto efectivamente te da 5. Perfecto. Pero si tú tienes un 7 dividido 4, esto no está definido en un entero. Sí, porque tú tienes 7 naranjas y tienes 4 personas. Entonces, ¿tú qué haces? Repartes 4 naranjas a 4 personas, pero te quedan sobrando 3. Es decir, no da un valor exacto, no da un valor entero. Entonces ahí surge el otro problema, surge otro inconveniente, y es por eso que se crea un nuevo conjunto donde esta operación esté definida. El conjunto de los números racionales surge del problema que te acabo de plantear. Si tú tomas dos enteros y los divides, eso no siempre te va a dar un entero. Entonces aquí es cuando surge el conjunto de los números racionales. En este conjunto aparecen números al cual muchísima gente le teme y muchísima gente le huye, y son los números fraccionarios. Entonces el conjunto de los números racionales se definen como todos los números que se escriben de la forma a sobre b, ¿sí? Un fraccionario con a y b, números enteros, y por supuesto que b sea distinto de 0. Porque si b es igual a 0, pues esto no tiene sentido, esto no existe. La división por 0 no está definida. Todo número natural o todo número entero también es un número racional,
porque todo número está dividido por 1. Entonces el conjunto de los números naturales está contenido en el conjunto de los números enteros y a su vez el conjunto de los números enteros está contenido en el conjunto de los números racionales. Entonces aquí hay sin fin de ejemplos. Aquí ya tú puedes armarte cualquier número. Tú puedes armar un 2/3, te puedes armar un 4/7, te puedes armar, no sé, 10/7. El número que buscarás, el número que quieras. Menos 1642 sobre 971, lo que sea. ¿Sí? Entonces por mucho tiempo la gente dijo, no, ya está, perfecto, tenemos todo definido. Genial. No. No. Resulta que se pudo demostrar que existen números que no se pueden escribir en un fraccionario. Existen números que no se pueden escribir en este formato. Las 4 operaciones fundamentales de la matemática están definidas en este conjunto. Es decir, si tú sumas o restas dos números racionales, eso siempre te va a dar otro número racional. Pasa lo mismo con la multiplicación y el problema de la división que habíamos dicho en los números enteros, aquí ya no existe. Pero vamos un poquito más allá. Las potencias de números racionales también te van a dar un número racional, siempre. Pero ¿qué pasa si tú sacas una raíz? ¿Será que una raíz de un número racional siempre va a ser otro número racional? No. No. Entonces aquí es cuando entran a jugar los números que no son racionales. En este punto, es importante mencionar que lo que te acabo de decir se le atribuye a un grupo de matemáticos de la antigüedad llamados pitagóricos, quienes a través del famoso teorema de Pitágoras demostraron que la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo no siempre es un número racional. Bueno, está bien, podemos continuar. Al conjunto de números que no son racionales se llaman números irracionales. Resulta que para un número irracional no existe una definición rigurosa. Es decir, los conjuntos anteriores ya te los he definido. Mira, el conjunto de los números enteros son los conjuntos naturales y sus opuestos aditivos unidos con el cero. El conjunto de los números racionales son los números de la forma A sobre B, con A y B enteros, B distinto de cero. Resulta que acá no existe una definición exacta, porque estos números son particulares. Existen infinitos números irracionales, pero son números muy particulares. Entonces no existe una definición. No existe una definición rigurosa matemática como las que te he presentado. Por eso, para definir los números irracionales, es necesario recurrir a una definición con palabras. Los números irracionales son aquellos números que no se pueden escribir de la forma A sobre B. Por ejemplo, las raíces no exactas. Si tú dices, bueno, yo quiero calcularle la raíz de 3, ¿sí? Este numerito es un número irracional. ¿Por qué? Porque no existe ningún número racional que al yo elevarlo al cuadrado me dé 3. No existe. Y eso pasa con muchísimos otros números. Pasa con el 2, con el 5, con el 8, el 10, bueno, sin fin de números. Hay muchísimos números que no tienen raíz exacta. Y también hay números irracionales muy famosos. El más famoso de todos es pi. El famoso pi, que vale 3,1416 aproximadamente. Y que es la longitud de un arco de una circunferencia radio 1. Bueno, no importa. Entonces, este tipo de números son números muy especiales, son números muy particulares. ¿Por qué? Porque si tú le calculas la raíz a 3, esto te va a dar un número decimal. Pero la particularidad es que ese número decimal no tiene un patrón en sus decimales. Lo mismo pasa con pi. Si tú le sacas decimales a pi, no existe un patrón como tal. Lo que sí pasa en un número racional. Aunque no lo creas, todo número racional, si tú efectúas la división, dado el caso pues de que el número no sea exacto, sino que sea un número decimal, puede pasar que el decimal tenga un número finito de números o que el decimal tenga un número infinito de números. Pero ese número infinito de números es una repetición periódica, es decir, existe un patrón. Con los números irracionales esto no pasa. Si tú le calculas la raíz a 3, si tú pones en la calculadora raíz de 3, te va a aparecer un número, te va a aparecer 1,7 y un montón de decimales, pero que no siguen ningún patrón. Y pasa lo mismo con pi. Pi es 3,141592 y así hasta el infinito,
pero no existe ningún patrón. Y así con muchos números irracionales. Con Euler, que también es un número famoso, la raíz de 2, por ejemplo. Bueno, en fin. Resulta que las operaciones con los números irracionales son algo limitadas. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, por ejemplo, yo quiero sumar la raíz de 2, le quiero sumar, por ejemplo, no sé, le quiero sumar Euler, esto no es un número definido. Es decir, no existe un valor exacto para el cual yo digo, bueno, esto es un número exacto. No, no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos números, como ya te lo he dicho, tienen decimales infinitos que no tienen un patrón. Entonces la suma o la resta o la multiplicación o la división, la operación que tú quieras hacerle, es difícil dar un resultado exacto. Es decir, la raíz de 2 aproximadamente es 1,4142 y Euler es 2,7172 aproximadamente. Entonces si tú sumas eso te va a dar 4,1 más o menos. Pero no es un valor exacto, no es un valor definido. ¿Sí? Tú puedes dar una aproximación decimal, pero no es posible dar un valor exacto por las propiedades, por las características que traen estos números. Y pasa lo mismo si tú quieres restar, por ejemplo, si quieres restar pi menos Euler, si quieres coger una raíz, yo quiero coger la raíz de 5 y dividirlo entre 2, por ejemplo. Bueno, sin fin de cosas. Esto no son resultados fijos, por eso hay que dejar las operaciones indicadas. Hay casos específicos en los que sí se puede hacer, por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo, si yo quiero sumar una misma raíz, es decir, por ejemplo, yo quiero sumar 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2. Esto es lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí podríamos decirlo que son términos semejantes con respecto a raíz de 2, entonces yo sumo este 2 y este 3 y esto me da 5 raíz de 2, por ejemplo. Son casos muy específicos, casos muy particulares en los cuales esto se puede hacer. Resulta que la gente, para meter el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales, creó un solo conjunto donde todo lo que te he enseñado está contenido. Resulta que el conjunto de los números reales sale de unir el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Entonces, una definición de números reales es simplemente la unión de los números racionales con los números irracionales. Entonces, basado en esto, un número nunca puede ser racional e irracional a la vez. Es decir, un número real es un número racional o es un número irracional, pero nunca puede ser a la vez un número racional e irracional. Los números reales tienen sin fin de aplicaciones, tienen sin fin de cosas. De hecho, las operaciones en los números reales, por muchísimo tiempo se creyó que los números reales eran el conjunto más grande que existía. Porque aquí ya yo no tengo muchas restricciones. Yo puedo sacar raíces, puedo sacar potencias, logaritmos, puedo sumar, restar, multiplicar, dividir y puedo hacer sin fin de cosas. De hecho, con los números reales se trabajan muchísimas áreas de las matemáticas: el cálculo diferencial, el cálculo integral, el cálculo vectorial, las ecuaciones diferenciales, el álgebra lineal, por ejemplo. Bueno, sin fin de cosas que se pueden trabajar con los números reales. Pero, resulta, pasa y acontece que este no es el conjunto más grande que existe. ¿Por qué? Y yo te digo, mira, sácame la raíz de menos 1. Esto en los números reales no está definido. ¿Por qué? Porque no existe un número real, tal que yo al elevarlo al cuadrado me dé menos 1. Porque en el conjunto de los números reales, todo número elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Acá tengo un problema. Y también, por ejemplo, cuando yo quiero resolver una ecuación de este tipo, no existe un valor para x tal que yo al elevarlo al cuadrado y sumarle 1 me dé 0. No existe. En el campo de los números reales, ese número no existe. Entonces,
para resolver estos problemas, para resolver este tipo de operaciones, se tuvo que crear otro conjunto muchísimo más grande con operaciones particulares para que esto estuviera definido. Para hablar de números complejos, primero te tengo que dar una pequeña definición. Resulta que existe un conjunto de números que se llaman conjuntos imaginarios. La unidad imaginaria se define como i, y la operación principal de un número imaginario es que i al cuadrado es igual a menos 1, o lo que es lo mismo, que la raíz de menos 1 es igual a i. Esta i me representa la unidad imaginaria. Entonces acá yo ya tengo, por ejemplo, resuelto el problema de que la raíz de menos 1. Esto en los números reales, esto no existía. Pero si yo me entro al campo complejo o al campo imaginario, esto está definido como i. Entonces, una vez yo teniendo esta definición, yo puedo decir que los números complejos se definen como todos los números de la forma a más bi con a y b, números reales. Todos los números de la forma a más bi son números complejos. ¿Qué es a? A se define como una parte real, bi se define como la parte imaginaria. Si por ejemplo a es igual a 0, pues entonces el número complejo es simplemente un número imaginario. Y cuando b es 0, pues el número complejo simplemente es un número real. Este conjunto es muy extenso. Las operaciones definidas en este conjunto están definidas de forma particular. La suma está definida de una forma particular, al igual que la resta. La multiplicación está definida de una forma particular. Y este conjunto es el conjunto más grande que existe. La creación de este conjunto permitió darle solución a sinfín de problemas que el hombre se había planteado antes de la existencia de esto. Es decir, cuando solamente existían los números reales. Se pudieron explicar muchísimas cosas. Por ahora, vamos a quedarnos en que los números complejos son simplemente los números que están definidos de esta forma y con esta característica. El tema de los números complejos es un tema que merece ser tratado con cuidado y no merece ser tratado simplemente como algo pasajero. Debe ser algo bien estructurado. Hasta aquí este video. Espero que te haya gustado y que haya sido de tu agrado. Recuerda que el objetivo no es que memorices. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que realmente aprendas y entiendas de dónde salen las cosas. Dar un científicamente porqué de las cosas. Nos vemos la próxima. Dale.